Acabamos este conjunto de vídeos sobre la programación pedagógica con la memoria de un proyecto o de un programa o de un plan, que es el documento en el que dejaremos una recopilación y análisis, muy importante esto de análisis porque si no carecería de valor, de todo lo que hemos acumulado tras su finalización. Los resultados, los procesos, las actividades, las evaluaciones, etcétera, como digo, una vez finalizado, concluido ese proyecto o ese programa. No lo confundas con un mero registro de todo lo acontecido, ni con los resultados de la evaluación, ya que el cúmulo de todo lo anterior, me refiero a esa recopilación, ese registro de resultados, procesos, etcétera, es el punto de partida de la memoria. Pero luego tiene que continuar con su análisis y que servirá para reflexionar sobre los logros, las dificultades, los fracasos, con la intención de identificar todas esas áreas de mejora y finalmente compartir todo el aprendizaje que ha aportado la experiencia. O mejor dicho, el aprendizaje que ha aportado el análisis y reflexión acerca de la experiencia. Este documento, la memoria, es fundamental si queremos tener una visión integral del proyecto, porque nos va a permitir valorar o hacer una valoración crítica y tomar decisiones informadas en futuras iniciativas. Si recuerdas el vídeo anterior sobre el diseño pedagógico, poníamos este gráfico para explicar que el diseño debía retroalimentarse tras su implementación sobre la práctica y tras la evaluación. Decíamos en ese momento, si recuerdas, que debíamos usar las conclusiones para reiniciar el proceso, mejorando así el plan o el programa o el proyecto siguiente. Bien, pues ahora que ya comprendemos qué es y para qué sirve, podremos revisar cómo hacer una memoria y qué apartados la componen. Eso sí, antes debemos tener en cuenta que debemos presentarla correctamente y para ello no tenemos más que seguir las normas más habituales de presentación de cualquier documento, de cualquier trabajo o de cualquier publicación. Así que nos aseguraremos de que tiene una portada en la que aparecerá el título y los autores. Nos aseguraremos que tiene un índice y que el documento completo se encuentra debidamente paginado. Además, debes haber elegido un formato, bueno, pues la tipografía, el sangrado, el texto justificado. Lo más recomendable es el texto justificado, la verdad, porque bueno, es el más extendido en la actualidad. En cualquier caso, debe mantenerse la elección que hagas a lo largo de todo el documento y eso sí, siempre evita el texto alineado a la izquierda o centrado y cosas así. A lo largo de todo el texto, como para cualquier trabajo, hay que prestar especial atención a la ortografía, la sintaxis, la concordancia, el estilo, el vocabulario. Bueno, en este sentido, lo lógico, en este caso digo en la memoria, es utilizar el tiempo pasado. Se trata de una memoria, pues lo lógico es emplear el tiempo pretérito. Y en cualquier caso debemos mantener siempre el mismo estilo. Elige el que quieras, el impersonal o la primera persona del plural, lo que prefieras, pero no lo cambies en distintos pasajes del documento. Esto es un error muy habitual. Y por último se deben citar a los autores consultados y no olvidar también incluir al final del documento una bibliografía. Esto te lo recordaré también al final del vídeo. Respecto al título que decía que debe haber en la portada, lo más lógico es que mantengas el nombre del proyecto, pero poniendo memoria delante. Quiero decir que si el título del proyecto era Intervención socioeducativa de menores en contextos de riesgo de exclusión social, bueno, pues sería tan fácil como denominarla Memoria del proyecto de intervención socioeducativa de menores en contexto de riesgo de educación social. O de exclusión social, había dicho, creo. Bueno, pues así de sencillo, poner memoria adelante. Si quieres buscar un título más creativo, puedes hacerlo, pero eso sí, encuentra en ese título la más estrecha relación con el nombre del proyecto y que sea lo más descriptivo posible, lo más claro o lo más preciso
para que se identifique fácilmente con el proyecto con el que guarda relación. Bueno, pues bautizada ya nuestra memoria, vamos a observar uno por uno los apartados que podrían conformar este documento de la memoria. En primer lugar, la base de la memoria es la información que nos proporcionaron las evaluaciones que has llevado a cabo durante la implementación del proyecto. Así pues, parece lógico que el primer apartado debe iniciarse recopilando estas evaluaciones llevadas a cabo durante el proyecto y en sus diversos momentos, antes de comenzar la acción pedagógica, durante el proceso y al finalizarlo. Las primeras, antes de comenzar la acción pedagógica, nos ofrecerán información sobre la situación previa de esos usuarios del proyecto. Las evaluaciones formativas ya te fueron útiles durante la puesta en práctica del proyecto. Te sirvieron para reconducirlo, para adaptarnos a la realidad encontrada. Pero ahora nos aportarán información muy valiosa para observar desde la distancia la evolución del proyecto, cómo ha sido ese proceso y cómo ha evolucionado y también cómo han evolucionado sus destinatarios. En último lugar, las evaluaciones finales nos servirán para comparar los resultados finales con la situación inicial y así poder observar muy fácilmente los efectos del proyecto, su impacto real. No hay que olvidar extraer toda la información proporcionada por los distintos agentes evaluadores, ya sean externos, internos o ambos. No sé si te has dado cuenta de que he utilizado el verbo extraer la información, pero no he dicho que este apartado suponga la acumulación de todos los resultados que han arrojado esas distintas herramientas de evaluación utilizadas durante la práctica pedagógica. Si quieres acompañar aquí todos esos instrumentos cumplimentados, puedes hacerlo en el último apartado de la memoria, que será el de anexos, pero no aquí. Ya veremos ese apartado dentro de un momento. En este, de información de las evaluaciones, puedes hacer referencia a que podrán consultarse en ese apartado de anexos si lo deseas. Entonces, cabe la pregunta, ¿qué podemos hacer aquí entonces? Pues seleccionar toda la información recopilada en el conjunto de evaluaciones. Para ello puedes utilizar gráficas que confecciones a partir de los resultados más cuantitativos que hayas obtenido, junto con una primera aproximación a posibles interpretaciones, valoraciones que hagas, aunque todavía sin desarrollar, eso sí, porque ya lo harás eso en el siguiente apartado. Pero sí podemos hacer un primer acercamiento. También, lógicamente, tienen cabida las informaciones proporcionadas por los instrumentos de evaluación más cualitativos. De igual manera, aunque cabría la posibilidad de que parafrasearan las observaciones más destacables en este caso, aquello que hayan dicho los agentes evaluadores, me refiero a seleccionar frases de los usuarios o de los colaboradores o de evaluadores externos que pudieras poner como ejemplo, pero no se trata tampoco de copiar y pegar todas. Si quieres hacer eso, de nuevo, te recomendaría llevarlas al apartado de anexos. Aquí lo que sí podrás hacer será encontrar unas primeras explicaciones a lo acontecido, a los hechos, en el momento en que estás cruzando información que proviene de diversos evaluadores y además de forma cuantitativa y cualitativa según el caso. Y digo unas primeras explicaciones. Basta con una primera aproximación sin profundizar, porque ello lo harás en el siguiente apartado, que es el análisis de las evaluaciones. Gracias al ejercicio de extracción y selección de las evaluaciones más significativas que has hecho en el apartado anterior, ahora tenemos la oportunidad de analizarlas y valorarlas, reflexionar sobre ellas. Disponemos ya de los datos más importantes extraídos de las evaluaciones cuantitativas y cualitativas, gracias a diversos agentes y en diversos momentos, como decíamos antes, pues ahora podemos encontrar las relaciones entre los hechos y sus causas, tanto positivas como negativas. Y todo ello lo debemos hacer deteniéndonos en todos y cada uno de los elementos del diseño. Quiero decir con esto que debemos detallar cómo se han organizado
y desarrollado las actividades del proyecto, como por ejemplo el nivel de participación en cada actividad, la calidad de la ejecución, la acogida que tuvieron entre los participantes, etc. Pero fíjate cómo el desarrollo de las actividades tiene una conexión total con el resto de elementos del diseño. Quiero decir que si los materiales de la actividad han sido escasos, estamos en realidad valorando los recursos materiales. Si durante las actividades nos hemos visto obligados a ajustar las fechas previstas por algún motivo, en realidad estamos valorando la temporalización. O si las actividades les han parecido aburridas a los destinatarios, en realidad estamos valorando la metodología. Pero, claro, también debemos salirnos de la valoración estricta de esas actividades para analizar el resto de elementos que componen el diseño. Por eso, en cualquier caso, debemos fijarnos también en otros agentes evaluadores que no sean los destinatarios, incluso nosotros mismos, que con otras ópticas van a aportar información sobre si la localización ha sido la más adecuada, si los recursos financieros han alcanzado, y han alcanzado no solamente suficientemente, sino de manera satisfactoria también. Y lo mismo repetiríamos con el presupuesto, los recursos humanos, etc. En definitiva, el análisis de las evaluaciones no debe conducirnos únicamente a examinar las actividades, sino el proyecto en general, considerando todos y cada uno de los elementos que lo componen. A partir de todos los datos recopilados en las evaluaciones y el análisis que hemos realizado, ya podemos revisar el grado de consecución de los objetivos. Para ello es muy útil retomar, si se prepararon en el diseño, los indicadores de evaluación y las fuentes de verificación, porque si cruzamos estos con los resultados, los datos y las observaciones obtenidas mediante los distintos instrumentos de evaluación, nos dará una información muy detallada del grado de consecución de cada uno de los objetivos. Así que, si tuviéramos esas fuentes de verificación, esos indicadores de evaluación y esas fuentes de verificación, podríamos retomar aquella tabla que decíamos en el vídeo del diseño, e iríamos revisando todas y cada una de las fuentes de verificación para ayudarnos a valorar, repito, junto con el análisis de las evaluaciones anteriores, el grado de consecución de cada uno de los objetivos en función de lo que apareciera en estos indicadores. Por lo tanto, el objetivo final tras esta revisión va a ser explicar hasta qué punto se han alcanzado cada uno de los objetivos específicos y así finalmente determinar el grado de cumplimiento de los objetivos generales de los que depende cada uno de estos objetivos específicos y que ya forman el proyecto o el programa. Estas conclusiones que extraigamos de la medida en que hemos conseguido los objetivos perseguidos a priori nos van a servir para determinar el equilibrio, la armonía entre el coste económico y los resultados. Pero no solamente eso, también si ha merecido la pena el esfuerzo imprimido por todos los que han desarrollado el proyecto o la entidad organizadora, también el tiempo dedicado por la entidad y por las personas que la componen. Puede que hasta haya habido cierto desgaste político según el caso y hay que valorar si merece la pena o ha merecido la pena. Es decir, que no debemos detenernos únicamente en comparar los gastos económicos con el presupuesto inicialmente previsto. Sí, es una parte que nos permite valorar la eficiencia del gasto y su impacto en el logro de los objetivos del proyecto, pero no lo único. El resto de esfuerzos también deben estar justificados, puesto que esos trabajadores o voluntarios no remunerados, pues oye, podrían dedicarse a otra labor que fuera más productiva si esto no compensara. Y digo productiva, pero quiero que se entienda desde el punto de vista de los objetivos planteados, no tanto económica, aunque puede que también. Completado ya el análisis total de la puesta en práctica del proyecto, solamente nos queda elaborar las conclusiones finales. Cierto es que ya dispondrás de varios tipos de conclusiones extraídas de los anteriores apartados. Bien, pues tras recopilarlas, puedes ahora resumir las principales. Seguro que a estas alturas
tras el trabajo previo, ya tienes bastante claras cuáles son. Pues gracias a ellas podrás entonces identificar las áreas que requieren corrección, incluso con recomendaciones concretas. Y este es el verdadero valor de la memoria, llegar a concluir qué debemos evitar y qué mantener en un futuro. Porque la memoria, si va a servir para algo, va a ser para que si repetimos este mismo proyecto al año siguiente, no volvamos a caer en los mismos errores. Y también, claro está, mantengamos nuestros aciertos, lógicamente. Y este es el gran valor que aporta la memoria. Y no solamente para el mismo proyecto si es que se repite al año siguiente, sino también para otros programas o proyectos diferentes que diseñemos en el futuro. Para acabar, nuestra memoria tendrá mayor valor si también aportamos desde nuestra visión personal, pero eso sí, apoyándonos en todo lo anterior, recomendaciones específicas, cuestiones clave que deben considerarse para la siguiente edición de este proyecto o, como decía, para otros proyectos diferentes. Ya para finiquitar nuestro documento, no olvides incluir la bibliografía utilizada. Debes decidir qué formato de bibliografía deseas utilizar. Puedes utilizar el que desees, el manual de estilo de alguna universidad, de algún colegio profesional, el CMS, por ejemplo, que es el manual de estilo de Chicago, las normas UNE ISO 690 o las más extendidas en la actualidad para las ciencias sociales y humanas, que es el formato de estilo de la Asociación Psicológica Americana, que conocerás por sus siglas APA. Lo importante es que sigas una norma y la que sigas lo hagas a conciencia, deteniéndote en que aparezca cada pequeño detalle tal y como marca la norma. Ten en cuenta que algunas normas de estilo también se extienden al resto del documento, porque dicen cómo plantear los interlineados, las fuentes utilizadas, etc. Lo digo por si lo quieres también considerar. Bueno, pues acabado el trabajo, lo único que te quedaría sería abrir ese apartado de miscelánea al que hemos llamado en varias ocasiones anexos y en el que podrás incluir toda la documentación generada durante el proyecto. ¿Qué sé yo? Enlaces, recopilados, revistas, libros, pero también todas las fuentes de verificación que acumulaste. Recuerda, para valorar los indicadores de evaluación, carteles, programas, encuestas, autoevaluaciones, fotografías que sacaras durante las actividades, recortes de prensa si es que tuvo cierta repercusión, grabaciones que pudiera realizar, etc. Lo que decía de las encuestas, ¿por qué no? Las encuestas cumplimentadas, los diarios de evaluación, cualquier herramienta de evaluación utilizada en la que aparezcan los datos en los que te has basado en los capítulos correspondientes, aquí, si lo deseas, los podrías incluir. Todo esto, aunque lo haya llamado cajón desastre o miscelánea o como lo haya llamado no recuerdo, debe aparecer siempre de manera organizada y de forma clara. Ya que lo ponemos, facilitemos su revisión por parte de quien lea la memoria. Pues bien, con esto acabamos el capítulo 5 y con él también todos los vídeos o este conjunto de vídeos de la programación pedagógica.